En el instante en que la violencia y el desamor parecen apoderarse de los corazones, nace una esperanza en el corazón de la gran ciudad. Esta emisora trae a usted el programa Hablando de Vida. Pare. Las cosas que usted va a escuchar pueden cambiar su vida. Como se chama você? Mi nombre es Janet. Como era a sua vida quando você chegou à La Universal? Cuando yo llegué a la Universal, mi vida era un desastre. Yo tenía muchas enfermedades. Yo tenía asma, tenía depresión, tenía una infección crónica en los oídos muy mal, que no podía oír bien. Tenía como un hongo, mucha comezón en el oído, botaba sangre, un líquido con mal olor, se me formaban pelotas. Olor malo? Malo. Aham. Y también tenía cáncer en el seno. Este problema en el oído, hacía quanto tempo? Tenía como más de 15 años con esa enfermedad. Mais de 15 anos. Sí. Tratamentos, remédios? Me daban tratamientos, cambiaba de médico, iba a diferentes hospitales porque no me encontraban nada. Y fui solamente especialista de oído, nariz y garganta, y ellos no me encontraban nada. Ajá. Y yo no podía dormir de noches, no podía ni tocarme el oído. E como se fora pouco, você supo dele câncer. Sí. Como? Me fui a hacer un examen y yo recuerdo que me preguntaron que si yo tenía familia con cáncer, y yo le dije que sí. Mi abuela había muerto de cáncer en el hígado, mis dos primas con cáncer en el seno, una murió, otra le cortaron el seno. Mi mamá tenía cáncer en el pulmón. El câncer em sua família era um problema hereditário. Sí. El câncer em sua família, em alguns, provocou a morte. Sí. E em outros, derrou na marca. Sí. ¿Es esto? Así es. Siga. Entonces, así yo llegué a la iglesia con todos esos problemas. Y no salí adelante, no podía trabajar, no podía hacer nada porque siempre estaba en los médicos, en los especialistas, con recetas, con muchos problemas en la casa. E chegando à igreja, como que esta situação cambiou? Cuando yo llegué, yo comencé a poner en práctica la palabra. Yo me sentaba delante y yo no podía oír bien, por eso me sentaba delante y comencé a escuchar y cuando yo iba a la casa yo ponía en práctica. Você dijo que não oía bem. No. Como assim você então? Yo miraba el labio del pastor y me podía, así yo podía más o menos saber lo que él estaba diciendo. Aham. Y comencé a poner en práctica y me llamó mucho la atención que yo tenía mucho rencor en mi corazón y el pastor dijo, usted si tiene rencor, a Dios no le agrada y eso no es bueno. Entonces yo comencé a perdonar, yo comencé a visitar personas, a tocarle puerta, a perdonar, a llamarla. Ou seja, aún com dificuldade para ouvir, Sí, você praticou a palavra. yo practiqué la palabra. Porque há pessoas que não têm problemas em los ouvidos, pero aún assim não ouvem. E você com problemas em el oído, oyó. Yo oí y yo dije, yo nunca quería llegar a la iglesia porque yo había sido invitada. Ajá. Y yo no quería, yo decía, eso no es para mí, yo no tengo tiempo, no hay nada, no veo la diferencia entre ir a la iglesia y asistir. Pero cuando me enfermé, entonces recordé que me habían invitado y ahí sí. Bueno, ¿usted perseveró hizo cadenas? Yo hice cadenas. Perseveró. Perseverando. Yo nunca dejé de ir. Hasta el día de hoy yo nunca.
Como que se encontra hoje sua vida? Que cambiou? Todo. Fui sanada de todo, del oído, Ele problema no oído há quanto? más de 15 años. Cambiava de médicos, de remédios, cambiou de hospitais também? Sí, E não passava nada. nada pasaba. Todo O igual. olor era malo. Era mal. Este problema desapareceu. Desapareció. Que mais cambiou? Y también tenía que ir al médico porque tenía depresión. Ajá. No volví más, me daban pastillas, yo no volví al médico para la depresión, me sané de la depresión. El asma desapareció y cuando me hicieron la biopsia para el cáncer también desapareció. Não tuvo que operar. No me tuvieron que operar nada. E os médicos como quedaram? Maravillado, me dijeron que yo había hecho porque ya yo no tenía nada. E hasta hoje você não há deixado de perseverar. Nunca, siempre persevero. Amém. Que Deus la bendiga muito mais. La decisión es suya. La solución es de Dios. Su amigo de fe, Pastor Oliveira. Olá, que tal, amigos e amigas? Muy buenos días. Que la luz de Dios ilumine a todos ustedes en el nombre de nuestro Senhor Jesus. Damos início ao programa Hablando de Vida desta manhã. E como você já escutou, você já viu o testemunho de uma senhora que venceu esta enfermidade que ha matado a muitas pessoas, ha destruído a muitas pessoas, e hoje ela pode relatar que Deus é poderoso, que Deus é o único que pode transformar vidas. E eu quero começar a programação de hoje assim, falando com você que está lutando com um câncer. Você que está lutando contra uma enfermidade, você que passou toda a noite mal, sentindo dolor por todo o corpo, e você está vendo coisas estranhas sucedendo com seu corpo. Quero que você se una nessa programação e nessa cadena de oração com nós. Quero que você prepare um vaso com água. Você vai preparar um vaso com água igualito a esse que eu tenho acá. Você colocará cerca da rádio, que creio que estamos em rádio também. Tá tudo bem? Estamos por Alfa 93.1 FM. Hablo com você que me está escutando em seu trabalho, me está escutando desde sua casa. Você vai preparar um vaso com água, vai colocar cerca da rádio. Se você me acompanha por Facebook, vamos fazer algo. Você vai preparar também uma água. Daqui a alguns instantes eu vou unir-me com você em oração. Se você está enfermo, se você tem dolores em suas conjunturas, em suas mãos, em seus pés, você se ha sentido mal, você colocará as mãos na rádio, em sua rádio, no momento da oração. Todavia não é a hora. Ou você colocará as mãos no teléfono ou na computadora. Eu não sei de onde você me assiste através da nossa página. E no momento da oração vamos ministrar sanidade. E eu creio que essa enfermidade que você tem não vem de Deus. Deus não manda enfermidades para seu povo. Deus quita. E falamos sobre isso na semana passada, na Semana Santa. E ayer estivemos em uma reunião poderosa com a Santa Cena da Decisão e declaramos que ayer iba estar marcado como o dia da decisão, o dia da transformação. Então, um antes e um depois. Chegou a hora do depois. Assim, sim ou não? Assim é isso, a hora do depois. Então, assim como Deus curou essa senhora del testemunho, ele também curará você. Se você disse, Pastor Oliveira, não sou eu que tenho enfermidade, é um familiar meu. Você tem uma fotografia? Vá correndo preparar a fotografia, coloque também aí cerca de la rádio. Amém? Deus é grande. Você solamente tem que crer. É difícil crer. Se você diz, pastor, me ha sido difícil, então eu vou unir-me com você em oração. Amém? E lo que parecia difícil se hará possível nesta manhã. Olvida todo o que te dijeron, olvida todas as palavras negativas e creia. Jesus dijo assim: al que cree todo es possível. Al que cree todo es possível. Então,
Vamos então a essa pauta, mientras você vai preparando aí el agua para a oração, e pongo a sua disposição os teléfonos 717-9180 ou o WhatsApp 782-3314, se você quer comunicar-se com nós. Eu vou a uma pauta, vou a uma canção bonita, mientras você prepara aí el agua. Amém? Estamos em cadena de oração. Desde o programa Hablando de Vida desta manhã, de la Iglesia Universal aqui em Bonaire, que tem a sede ubicada em la calle Indústria Pariba, número 32. Vamos unir a fé para que a bendição chegue aí em sua casa. Um bom início de semana você tendrá e vai começar a hora em la programação. Vamos a essa pauta, já regressamos com o programa Hablando de Vida. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe es la fuerza de Dios dentro de sus hijos. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidades, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. La fe es un pedazo de Dios dentro de nosotros. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana.
si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan. Y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Creer. Mi trabajo es creer. Y proseguimos hablando de vida. La Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire le invita a participar de nuestras reuniones online. Debido a las medidas nuevas implementadas por el gobierno, es posible participar de la transmisión de nuestras reuniones en nuestro canal de YouTube, Iglesia Universal Bonaire. Domingo, 8 de la mañana, santo culto en su hogar para recibir un encuentro con Dios. Domingo, 6 de la tarde, estudio del Apocalipsis para adquirir conocimiento sobre las profecías basadas sobre el último libro en la palabra de Dios. Lunes, 6:30 de la tarde, Congreso para el Éxito, una reunión especial para los que desean éxito económico y profesional. Martes, 6:30 de la tarde, reunión de sanidad, oración dedicada para vencer los dolores y enfermedades físicos que afectan el cuerpo. Miércoles, 6:30 de la tarde, estudio bíblico, reunión para buscar el Espíritu Santo y fortalecimiento espiritual. Jueves, 6:30 de la tarde, terapia del amor y familia, encuentro dedicado para aprender el éxito amoroso y familiar. Viernes, 6:30 de la tarde, liberación espiritual, oración fuerte para vencer toda maldición, envidia y todo mal. Sábado, 8 de la mañana y 9 de la noche. Participe de una programación especial en nuestra página de Facebook. Iglesia Universal Bonaire, transmisiones online para llevar la salvación hacia usted en su casa. Si Dios trabaja con la fe, el diablo trabaja con la duda. Ella es la principal arma del infierno para debilitar y desestructurar a las personas en el mundo entero. Diariamente somos bombardeados por voces que llegan de todas partes, y la mayoría carga invisiblemente el veneno de la duda. Lo que hemos visto son personas que de tanto beber de este contenido ofrecido por el reino de las tinieblas, se están volviendo inseguras y miedosas. La voz a la que damos oídos va a dictar
nuestras actitudes y reacciones. El investigador y científico japonés Masaru Emoto, en uno de sus experimentos más intrigantes, probó que las palabras tienen el poder de influenciar físicamente todo lo que existe. Emoto colocó 3 porciones de arroz cocido en recipientes de vidrio separado y los cubrió con agua. Todos los días decía: gracias, te amo, a uno de ellos; te odio, eres un idiota, al segundo; y al tercero lo ignoraba completamente. Después de un mes, el resultado fue sorprendente. El arroz que recibía las gracias comenzó a fermentarse, presentando un agradable aroma. El arroz del segundo recipiente, que recibía palabras negativas, quedó totalmente oscuro y podrido. Y el tercero, que fue ignorado, se llenó de moho. Evidentemente, es eso lo que nos hace pensar que si las palabras hicieron eso con el arroz, imagine lo que son capaces de hacer en el interior de una persona. Por eso hemos encontrado a tantos atrapados por el miedo y el pánico. Todo por causa de una voz que escucharon en algún momento. ¿Es posible que una persona tenga paz estando ella en la duda? La única fórmula capaz de blindar su fe es no dar oídos a aquello que lo pueda debilitar y alimentarse de la palabra que viene de Dios, pues ésta genera certeza, convicción y fuerza. Y aún estando ante un momento difícil, usted no temerá, pues ella le sustentará ante cualquier situación. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Solamente los que están con Él vencen como Él venció. A partir de ahora, dé más oídos a la voz de la fe, pues mientras que las otras te lanzan hacia abajo, ella te lleva hacia arriba. La lucha de muchas personas no es ni contra el problema. La lucha de muchas personas es contra la duda. Porque Satanás sabe que por la fe podemos alcançar o milagre. Pero ¿qué hace el diablo? El diablo utiliza personas para impedirnos de usar la fe. Como assim, pastor Oliveira, utiliza pessoas? Satanás utiliza palavras negativas, palavras que vão em contra de lo que creemos. O Senhor Jesus levou na cruz todas nossas enfermidades e já sofreu nossos dolores. Pero quando Satanás vê que uma pessoa crê, ele envia ou personas ou mensajes negativos para sembrar la duda. E se você permite que a palavra de duda domine seu pensamento, você perde, porque Satanás ele não pode suportar quando uma pessoa crê, e é a crença, a fé que nos traz a vitória. Eu lhe digo ao princípio para que você preparasse o vaso com água. Já preparou? Se você conhece um familiar ou um amigo que está enfermo, que está mal, llámelo. Llámelo para que ele se una em oração conosco. Daqui a alguns minutos vamos entrar em oração. Llámelo, manda um mensagem para ele dizendo: vamos unir-nos em oração com o programa Hablando de Vida e vamos orar. Já está unidos conosco em oração algumas pessoas que nos está escrevendo aí nos comentários também, e vou a colocar a senhora Inês Lopes também em oração, a Nélida Cáceres também em oração, Márcia Dias também em oração, Eglés Zacarias também em oração, Ángel Córdoba também unido com nós em oração e Diogo Rojas também em oração. Déjame colocar esses nomes aqui en el aceite para el momento de la oración. Ahí aparecen los números telefónicos 717-9180 si usted necesita llamarnos y quiere una orientación. O el WhatsApp 782-3314, tenemos aquí el teléfono del WhatsApp para atender su llamada.
Nosotros tenemos un testimonio muy fuerte que vamos a escuchar. Pero yo estaba leyendo la Biblia cuando Jesús estaba de camino a la casa de Jairo, porque Jairo, el principal de la sinagoga, lo había llamado que su hija estaba enferma en casa. Pero en la mitad del camino aconteció algo que quero que usted medite comigo en la palabra de Dios. Estoy leyendo el libro de Lucas, capítulo 8, en el versículo 42 en adelante. Está escrito assim: Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban, o sea, le apretaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto, y al instante cesó su hemorragia. Ponemos atenção acá que Jesus nem sabia que a mulher estava aí. Ele sabia, pero a história, a Bíblia não disse que ela estava aí. Disse que apareceu de repente em meio de la gente. Jesus, recordamos que estava a caminho à casa de Jairo para curar a la niña que estava muriendo-se. E muita gente começava a apretar a Jesus, começava a empurrá-lo. A Bíblia diz que de repente uma mulher que desde hacía 12 anos estava enferma, hemorragia, pérdida de sangre, e nadie la podia curá-la. Supostamente já se supõe que ela havia buscado remédios, havia buscado médicos, pero nada. Pero a Bíblia diz que com tanta gente tocando a Jesus, ela vino por detrás com sua fé e tocou o manto. Tocou al manto, não tocou propriamente em seu corpo, o manto de Jesus. Imediatamente se secou a hemorragia, ela foi curada. Pero lo mais increíble viene no versículo 45, quando a Bíblia disse: Jesus, quem me ha tocado? Perguntou Jesus. Quem me ha tocado? Como todos negavam haverlo tocado, o apóstolo Pedro lhe dijo: Maestro, são multitudes las que te aprietam e te oprimem. No, versículo 46, no, alguém me ha tocado, replicou Jesus. Eu sei que de mim ha salido poder. Jesus havia dito: não, Pedro, você não me está entendendo, porque Pedro havia dito: são muita gente, Senhor, a gente te toca, a gente te toca, te aprieta. Jesus digo: não, você não está entendendo. Preste atenção. Alguém me tocou diferente, porque todos me tocam, pero alguém me tocou diferente, porque he sentido que de mim salió poder. Senhora, Senhor, preste atenção. O simples hecho de dizer creio em Jesus, creio em Deus, isso não hará nenhuma diferença, porque todo mundo disse o mesmo. Todo mundo disse que crê, toda a gente disse que confia em Jesus, toda a gente disse que Deus é Padre, que Deus é bueno. Agora todo mundo disse God is good, Deus é bueno todo o tempo, pero dizer que Deus é bueno não hace a diferença. Há que haver um toque diferente. E esse toque diferente é a fé. Essa mulher estava ponendo sua vida em risco. Por quê? Porque na lei de Moisés, se fosse encontrado uma mulher com uma gotita de sangue, a mostra que a gente viera que estava saindo sangue de ela. E qual era o problema desta senhora? Sangue. Salia sangue. Era uma hemorragia que não se detenia já há 12 anos. Você pode imaginar que se alguém hubiera visto um pouquito de sangue nesta mulher em meio de la gente, todos iam a acusá-la, todos vendriam sobre ela para condená-la e matá-la, apedreá-la. Era lei, não era contra a lei matar uma mulher assim. Sabe o que é a fé? E a fé supera o risco. A fé, quando nasce dentro de uma pessoa, ela não importa, é vida ou morte. Essa é a palavra correta, é vida ou morte.
Pero Jesús sintió, todo mundo le tocava, pero Jesús sintió que alguém le tocou diferente, porque era uma fé que estava sendo colocada em risco na vida, Era uma fé que estava decidida ou viver ou morrer. Jesus sabia que a fé venia acompanhada com uma certeza. Jesus sabia que a fé venia acompanhada com a palavra todo ou nada. Hoje, ou esse Jesus me cura hoje, ou ele me mata, ou me vão a matar. Ou vivo ou muero. Jesus sabia que havia uma certeza saindo desta fé. Por isso ele digo a Pedro, Pedro, você não me está entendendo. E assim digo também a você que me está escutando, pastor, eu creio, pero mira a fé que Jesus quer, a fé que supera a la opinião ajena. Seguramente, se esta mulher hubiera dicho a alguém, eu vou a salir a la calle e vou a buscar a esse Jesus que está curando a gente, seguramente la vecina, la amigo, el familiar iba a decir, tu estás louca, como tu vas a salir nessa situação? Tu estás débil. E se la gente te vê assim, com sangre, te vão a matar. Pero quando uma pessoa crê, amigo, amiga, nadie, não há opinião ajena à fé que la impedirá de buscar. Por isso Jesus dijo, salió poder de mim. Versículo 47, la mujer, al ver que não podia passar inadvertida, se acercou temblando e se arrojou a sus pies, em presença de toda la gente. Contou por que lo havia tocado e como havia sido sanada al instante. Ella se postrou a los pies de Jesus, porque ela se deu conta que Jesus estava perguntando e a gente negava, eu não le toquei, pero todo mundo le tocava. Ela dijo, fui eu que le toquei. E ela le contou todo o que estava passando hacía 12 anos. E Jesus le mirou e le dijo, versículo 48, hija, tu fé te ha sanado. Le digo Jesus, vete em paz, vete em paz. Assim, o livro de Lucas nos relata milagre glorioso. Por isso eu lhe estou dizendo, se você crê, não permita as dúvidas dominar sua fé, não permita uma sombra, nem 1% de dúvida, creia. Nós vamos unir-nos em oração, pero antes de orar, quero que você preste atenção em esse testemunho, essa história. Não é cuento de hadas. Se havia milagros no tempo da Bíblia, se havia milagros no passado, eu lhe quero assegurar que hoje, o mesmo Senhor Jesus que andava em meio da gente no passado, é o mesmo Senhor Jesus que está em nosso meio, que está aqui comigo agora e está aí em sua casa agora. Se você me escuta desde o hospital, Ele está aí no hospital também. Se você escuta desde seu quarto em leito de dolor, Ele está aí agora com você. E Ele te tocará, se você também lhe toca com sua fé. Preste atenção como Deus se ha manifestado na Igreja Universal em la vida de los que creem. E já me preparo para a oração também por você. A los 15 años tuve una infancia bien, no me preocupaba de nada, una persona normal, hasta que un día me atropella un taxi, me avienta en una avenida. Después de ese accidente, como a los 10 años, cuando yo tenía 25, empieza a venir todos los problemas a consecuencia de ese golpe, falta de respiración. Nadie podía saber qué es lo que yo tenía. ¿Por qué la falta de aire? Caí como en 5 o 6 hospitales, hospital tras hospital. Yo ya estaba muy mal, ya estaba desahuciada prácticamente. A mí me dio cáncer cervicouterino, osteoporosis, falta de aire, que es asma bronquial, y la enfermedad ya estaba terminal. Me decían que yo ya no podía hacer nada, que yo ya iba a morir, que mi problema ya no
no tenía solución. Entonces, como 5 años estuve así, entre entradas y salidas a hospitales, y no me agarraba el medicamento. Fue muy difícil. Para mí fue terrible por mis 2 hijos que estaban chiquitos. Uno tenía 8 y la otra 10 años. Entonces sí fue porque era madre soltera, no tenía apoyo y era más difícil con quién dejaba a mis hijos. Mis hijos ya no puedo verlos, trato de, pero no, ya es peor. Sí fue difícil porque desde el pasar internada, mis hijos se quedaban solos, aunque estaban con mi mamá, pero estaban solos. Esa fue lo que más me dolió, ¿no? Estar en el hospital y pensar en qué va a pasar con mi vida, ¿no? Estar en el cuarto de hospital y decir, bueno, ya se va a acabar mi vida. ¿Y mis hijos? ¿Qué va a pasar con mis hijos? Los problemas con mi mamá empiezan desde que ella la internado. Yo tenía como 6 años, yo me hice cargo de mi hermano chiquito, él tenía 4, y pues yo me dediqué a mi hermano. Desde ahí empezaron los problemas con ella, de sus enfermedades. Duré 5 años entre entrada y salida de hospital. Mis hijos pues pagaron las consecuencias porque se quedaron solos. No hay como una madre los cuide a que se quede con su abuela, ¿no? Y aparte mi mamá pues tenía 2 hijos más, eran 4 niños. Tenía que cuidar a 4 niños. Entonces en ese tiempo recurrimos a la santería para yo curarme, ¿no? Porque no había cómo decir, ¿cómo me curo?, ¿no? Había dinero, pero ¿cómo recupero mi salud?, ¿no? En ese tiempo. Yo veía cómo hacía sus limpias, pagaba por todo, por nada. También daba un montón de dinero en eso. Mismo allí, bastante, daba casi 3,000, 5,000 por un trabajo. Yo así de, ay, no. Me meto a la santería creyendo yo que iba a estar bien, ¿no? A todo lo que lleva la santería, que se hace nebos, que se hacen esto, que se hacen el otro. Y entro a la santería y así de pasado el tiempo, duró más de 10 años con la santería. Pasa el tiempo, me junto, mi pareja adoraba la muerte y yo junto con ella pues nos pusimos igual, ¿no? A lo mismo, ¿no? Pensando que pues igual todos mis problemas iban a acabar. Pues no fue así, realmente no fue así. Me empeoró mi situación. Me dieron más enfermedades. Y luego cuando me detectan las demás enfermedades, una tras otra, pues es peor. La osteoporosis no te puedes mover, no puedes hacer nada, quedas incapacitada. Tus huesos se detienen, tu cuerpo. Yo no podía ser una persona normal, ¿sí? En todos los aspectos que conlleva la enfermedad, ¿no? Porque sí es horrible. Te quedas incapacitado, no puedes hacer nada, pareces como una persona que no te puedes mover. Y mi hijo se hundió en el vicio, en la cocaína. Eso fue también lo que más me dolió. En que él, por amistades, por dejarse llevar, porque no son hijos malos, se metió en cosas que no debía de haberse metido sin querer, y que aparte pues el esposo de mi hija lo hundió más, porque él también no nos dimos cuenta y él era adicto, conocía muchas cosas que a veces uno no conoce, ¿no? Yo, por ejemplo, de eso no conozco, pero mi hijo llegó hasta meterse pastillas y con no sé qué activaba a mi hijo. Entonces, eso fue lo que lo destruyó a él, porque no salía, pero él lo hacía en la casa, que era lo peor. Ya buscaba él escaparse, ¿no? No me di cuenta. En ese tiempo mi matrimonio no estaba, bueno, al principio sí estaba bien, porque pues los dos estábamos en la santería y él estaba bien normal al principio, pero ya después ya nos distanciábamos mucho, ya nos veíamos como que era trabajo y tú por tu lado y yo por mi lado. O sea, no había mucha comunicación, más bien no había comunicación. Ya la relación se fue deteriorando hasta que él
buscó a su exnovia, o sea, él hablaba con su exnovia. Ese fue lo que más también me perjudicó, ¿no? Porque él nunca me había dicho que le hablaba o que la veía. Nunca supe, bueno, en sí nunca supe porque pues no, siempre estaba conmigo. Nunca es de que yo me separe de él. El trabajo siempre es estar conmigo. Entonces, se fue deteriorando la relación. Mi mamá y su esposo llegó un momento en que se peleaban mucho. Desde que estuvieron con la muerte, empezaron a pelear muy feo. Se insultaban horrible. Salíamos a pasear y no había tranquilidad. Yo quería un poco de tranquilidad, pero no se pudo porque por una cosita diminuta peleaban, se empezaban a insultar. Yo tenía mi negocio, pero no rendía el dinero. Todo se iba en medicamento, en gastos de los niños. O sea, no rendía el dinero para nada. No, no había una base que dijeras, ay, tengo para... No, todo se iba en gastos míos prácticamente. Por tanto, medicamento no comíamos, o a veces las ventas estaban muy flojas, y si estaban ya ocupaba para esta medicina, o si no ya me hacía falta la otra, o vea consultas. Había mucho desfogue con respecto al dinero. Yo pensaba que ya nada tenía solución a mi vida, que ya mis hijos ya estaban destruidos, que ya mi vida ya estaba perdida, ya no tenía por ganas por qué vivir, ya no quería yo nada. Yo quería morirme, yo quería ya dejar de existir, ya no quería saber nada de todo lo que me había pasado. Mi vida cambia cuando llego al Centro de Ayuda Universal. Mi hermana es la que me invita y yo en la reunión empecé a escuchar que sí hay un Dios vivo, que sí hay una esperanza de vida, que mi vida podía cambiar. Conforme iba a la reunión, algo cambió en mí. Ese día para mí fue algo que quedó en mí, porque ese día lloré, hablé con Dios, y ese día para mí es muy importante, porque ahí fue donde conocí a Dios, al verdadero Dios que uno cuando está mal busca desesperadamente, que dice, Señor, dame una esperanza, dame algo para yo creer en ti, ¿no? En la reunión yo salí cambiada en el aspecto de decir, sí hay solución a mi vida, sí hay a todos mis problemas. Entonces yo ese día para mí es el más importante, porque de ahí yo empecé a cambiar. De ahí mi vida se transformó, mi matrimonio se transformó, mis hijos, todo. Yo comencé a ir los domingos y de ahí, con el paso del tiempo, empecé a sanar mi respiración al mes. Llegué en un noviembre y en diciembre mi respiración yo ya podía hacer mi vida normal. Mi salud estaba mejorando. Entonces, y paso del tiempo, todo se fue construyendo. Mi vida se fue regenerando. Dios hizo que mi vida cambiara. Yo la primera vez que vine en el Centro de Ayuda Universal, mi mamá me invitó. Cuando entré, sentí una paz y tranquilidad, una fe que me dijeron a través de un Dios vivo que está allá arriba. Yo empecé a luchar los domingos, no faltaba ningún domingo, venía con mi mamá. Hizo algo muy hermoso Dios en mí, me cambió. Mis primeros cambios fue la respiración. Yo ya empezaba a respirar, ya podía tener una vida normal, de que yo ya no usaba el tanque de oxígeno. Los doctores se sorprendieron porque decían que eso era imposible. Cuando me da la osteoporosis, ya puedo subir escalones, porque yo no podía subir escalones. El cáncer cervicouterino se desapareció. Hasta la fecha ahorita no tengo nada, soy sanada. Del cáncer cervicouterino también sanada.
no tengo ya nada, de asma, que ya puedo respirar, mis pulmones están restaurados, y osteoporosis. Osteoporosis también sanada, puedo estar bien, ya estoy bien, yo puedo caminar, puedo hacer lo que yo quiera. Estoy sanada totalmente en cuestión de lo que es mi salud. Hoy, gracias a Dios, a ese Dios vivo, estoy sanada, curada. Los doctores se sorprenden de cómo puede uno salir de esta enfermedad, de todas las enfermedades que yo tenía. Soy una mujer ahorita feliz, plena. Mi vida se restauró, mis hijos están bien, mi matrimonio, que el que yo pensaba que ya estaba destruido, me casé. Ahora mi esposo es mi esposo, estamos juntos, unidos, ahora es amor, hay comunión con él, hay apego, somos felices, mis hijos ya no pelean, mi hijo ya no está en vicios, mi hija ha recuperado su vida, es feliz ahora, es una madre feliz que está con sus hijos. Mi familia restaurada, digo una familia completa de 15 miembros, restaurada. Mis hermanos que estaban en la cárcel salieron, mi madre, mi hermana que tuvo un accidente de piernas, ahora está bien, ya empieza a caminar. Dios ha restaurado en mi economía, si tenía 2 negocios, ahora tengo 4 negocios, ha sido bendecido todo mi dinero, he prosperado, soy una mujer próspera, ya no hay deudas, estoy en paz, tranquila, me siento bien. Mi mamá ahora completamente está sanada. Es lo que no puede hacer, ahora lo hace con una facilidad. Se le ve un brillo en los ojos. Hoy veo a mi mamá sana, alegre, lleno de vida. Me siento viva, otra vez nueva. He recuperado la vida que me habían quitado. Solamente Dios pudo haber hecho eso. Volví a nacer otra vez. Nada, absolutamente nada es capaz de vencer la verdadera fe. Por lo contrario, pues siendo ella el poder de Dios, ella vence todo y aún se mantiene inabalable. Y aquellos que nacieron de Dios tienen ese poder. Y ese poder tiene que fluir naturalmente para vencer todos los problemas de este mundo. Por eso, también el Espíritu de Dios afirma categóricamente: es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve. Es momento de oración. Vamos a hablar con Dios. Señor nuestro Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, aquí estamos, unidos em fé e em oração, meu Deus. E junto comigo nesta manhã está este homem, esta senhora, meu Deus, que, meu Deus, não acepta del mais profundo de seu coração viver assim. Uma vida llena de dolores, de sofrimentos, meu Senhor. Meu Deus, cada pessoa que puso as manos e tinha as manos sobre su rádio, pessoas que foram desahuciadas por las medicinas, pessoas que passaram toda a noite gritando de dolor porque nem mais os remédios surge efeito em su cuerpo. Oh, meu Senhor, alcança-las. Meu Deus, de uma maneira poderosa, que este tumor
tumor, este câncer, esta llaga, esta enfermedade comece agora a salir do corpo de Edia. Mi Deus, o Senhor nos ha dado a fé, não solamente para estar adentro da igreja cantando e dizendo aleluia. O Senhor nos deu a fé para lutar e para combater contra todo aquele que nos hace daño. Então, mi Senhor, esta persona que ora, que está cansada de viver assim, esta persona que tem seu corpo herido, seu corpo lleno de enfermedades, los huesos que estão atrofiados, el cuerpo, las piernas, la cabeza, el tórax, el pulmão enfermo, que esta persona neste momento receba sanidade. Através da fé, nossa oração chega a tu trono e desde o cielo tu poder alcança esta persona, arranca esta carga maligna, los laços que Satanás ha puesto en la vida de Edia, sea quebrado agora, sea arrancado agora. Sal de aí, espírito de enfermidade, sal desta persona agora, en el nombre de Jesus. Suelta la vida de Edia, suelta los hijos, la hija, suelta la salud. Espírito de câncer, a ti te digo que se vaya agora en el nombre de Jesus. Oh Deus, esta persona víctima de la tristeza, de la depressão, que este momento, mi Deus, tu poder alcance esta persona e sea ella livre. Mi Deus, esta madre, este padre, esta esposa, este hermano que pediu por sua família, que está aqui em Bonaire, que está em Holanda, que está em Colômbia, em Peru, Equador, Venezuela, República Dominicana, eu não sei, mas tu poder agora começa a alcançar estas vidas também. Oh Deus, e esta persona que estava caída, se levante agora. Oh, mi Senhor, oro por esta, mi Deus, persona que nos escreveu, cada nome que está aqui no aceite, todas estas pessoas sejam tocadas, curadas e liberadas, e esta água, por la fé, se transforme em um remédio. Por la fé, Senhor, é por la fé, porque mis ojos não te podem ver, mis manos não te podem tocar, pero mi fé me traz a garantia que em ti há bendições, em ti há vida. E em nome de Jesus, quando esta persona beba del água, haverá vida, haverá sanidade. E ahorita, esta manhã de lunes, esta persona, mi Deus, recebe forças e energias novas para salir adelante. É o que lhe pido e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você crê comigo, diga amém, porque aí é onde você está. O poder de Deus acaba de tocar-te. Assim és, seja curado. Pode beber del água. Depois que você beba del água, pode buscar a enfermidade, porque Deus agora te cura e te libera. Amém. El enfermo, el cansado y el débil, que los cuerpos postrados ahora serán levantados. Óigame, aquel que no tiene fuerzas para seguir, tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien, tu problema tan solo será el pretexto divino que Dios usará para mostrarte su gloria. Clámale a Él, que yo sé que Él te va a responder. Habla que Él oirá y lo que tú pidas tuyo será.
sea curado, sea bendecido através da fé. Eu lhe dije ao princípio do programa que valdrá a pena do momento que você se conectou com nós, porque agora você recebe vida, você recebe forças. Valeu a pena, verdade? Agora mesmo, Deus lhe deu novas forças para que você empiece uma semana nova, llena de vitórias e bendições. E se você crê, você não pode retroceder. El que crê tem que ir adelante. El que crê não huye. El que crê vai adelante. Amém? Assim essa programação de hoje chegou hacia sua casa, hacia seu trabalho e hacia sua vida nesta manhã. Chegamos ao final, porque tudo que empieza tem no final. Chegamos ao final do programa Hablando de Vida desta manhã e assim empezaremos toda a semana pedindo a Deus fortaleza e bendições. Amém? Nuestra reunião de hoje será online. Você desde sua casa preparará seus planos, seus projetos, suas ferramentas de trabalho e desde a casa de Deus estaremos determinando prosperidade para você que estará conosco em la reunião de hoje às 6:30 da tarde. Entre um pouquinho temprano para que você pueda junto com nós receber bendições. Amém? Se você quer orientação, tem alguma dúvida, necessita perguntar algo, deixo também à sua disposição as linhas telefônicas que você pode comunicar-se com nós qualquer hora do dia. 717-9180 ou o WhatsApp 7823314. Ao meio-dia oraremos, à meia-noite oraremos. Creia, levante sua cabeça, porque Deus está contigo. Nós vamos a vencer todo isto. E quando todo isto se termine, nós estaremos glorificando a Deus e dizendo: aún en el valle de sombra de muerte, aún em pandemia, o Senhor jamais abandonou a seu povo e aqueles que creyeron en Él. Amém? Bom início de semana, Deus me los bendiga e hasta la próxima. La Iglesia Universal del Reino de Dios aquí en Bonaire le invita a participar de nuestras reuniones online. Debido a las medidas nuevas implementadas por el gobierno, es posible participar de la transmisión de nuestras reuniones en nuestro canal de YouTube, Iglesia Universal Bonaire. Domingo, 8 de la mañana, santo culto en su hogar para recibir un encuentro con Dios. Domingo, 6 de la tarde, estudio del Apocalipsis para adquirir conocimiento sobre las profecías basadas sobre el último libro en la palabra de Dios. Lunes, 6:30 de la tarde, Congreso para el Éxito, una reunión especial para los que desean éxito económico y profesional. Martes, 6:30 de la tarde, reunión de sanidad, oración dedicada para vencer los dolores y enfermedades físicos que afectan el cuerpo. Miércoles, 6:30 de la tarde, estudio bíblico, reunión para buscar el Espíritu Santo y fortalecimiento espiritual. Jueves, 6:30 de la tarde, terapia del amor y familia, encuentro dedicado para aprender el éxito amoroso y familiar. Viernes, 6:30 de la tarde, liberación espiritual, oración fuerte para vencer toda maldición, envidia y todo mal. Sábado, 8 de la mañana y 9 de la noche. Participe de una programación especial en nuestra página de Facebook. Iglesia Universal Bonaire, transmisiones online para llevar la salvación hacia usted en su casa. Suscríbase a nuestro canal de YouTube Iglesia Universal Bonaire, donde encontrará testimonios de transformación, oraciones de fe, mensajes de reflexión, fragmentos de nuestras reuniones y palabras de fe. Para estar al tanto de todo nuestro contenido, suscríbase y active la campana de notificación.
Y de esta manera hemos llegado al final de una entrega más de su programa Hablando de Vida. Nuestra muy cordial invitación es para nuestra próxima emisión, a esta misma hora y en esta misma emisora, cuando estaremos nuevamente Hablando de Vida.